Qué bueno es el Señor, amén. Estamos en la casa de Dios. Vamos a buscar la palabra en Job capítulo 1, versículo 1. How good is the Lord and how good it is to be in his house. Let's go into the word, book of Job, chapter 1. Y por mientras ustedes lo buscan, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. And while you look for it, let's bow our heads and pray to the Lord. Vamos a pedir la dirección de su Santo Espíritu esta mañana. Let's ask for the direction of the Spirit of God this morning. Padre Señor, te damos las gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Father, we are so thankful for how good you've been to us. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver un día más de vida. Thank you, Lord, because you've allowed us to see yet another day. Gracias porque tu misericordia ha sido grande en medio nuestro. Thank you because your mercy has been great among us. No nos has pagado de acuerdo a nuestras iniquidades. You have not paid us according to our doings, Al contrario, se ha extendido tu amor y tu misericordia para con nosotros. but instead your love and mercy has been extended towards Padre, us. esta mañana te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Father, this morning we ask for the direction of your Holy Spirit. Queremos escuchar tu voz. We want to hear your voice. Queremos recibir el maná que desciende de lo alto. We want to receive the manna that comes from heaven. Padre, quitamos toda sabiduría humana. Father, we remove every human wisdom, Quitamos, Señor, toda sabiduría terrenal any earthly wisdom, para poder adoptar la sabiduría del cielo. to adopt the wisdom of heaven. Espíritu Santo, eres el invitado en este momento Holy Spirit, you are the special visitor this para morning, que cada palabra que ha de salir de nuestra boca so that any word that comes from our mouth sea para edificación de tu pueblo. may be for edifying your people. Señor, yo presento cada persona esta mañana. Father, I present every person this Que morning, cada hijo tuyo, Señor, y aún las visitas and every child of yours or visitor, reciban el mensaje que tú has preparado. that they could receive the word that you have Nos prepared. abandonamos en tus brazos. We abandon ourselves in your arms, Apelamos, Señor, a tus promesas. and we cry out to your promises. Que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio nuestro. Where two or three are united in your name, Y there you creemos are. por fe que tu Espíritu Santo descansa sobre tu iglesia. And we believe in faith that your Holy Spirit is on Que no this estamos church, huérfanos, Señor. that we're not off, Que tenemos el respaldo, Señor, de tu presencia. we're not orphans. We have the backing of your Spirit. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Gracias, Señor, de antemano por hablarnos. Thank you, Father, for speaking Gracias to por esos us. corazones que van a ser edificados. Thank you for those hearts that are going to be edified. Gracias, Señor, por esas vidas que van a ser transformadas. Thank you for those lives that will be transformed. En el nombre de Jesús. In the name of Y el Jesus. pueblo dice: And his people say, el domingo pasado uno de nuestros amigos pastores del área last Sunday, a pastor friend of ours, pasaron una tremenda desgracia. they went through a tragedy. Algunos de ustedes escucharon de esa noticia de un niño que se ahogó en el lago, Many of you have heard the news of a little boy that drowned at the lake. y fue exactamente en el día de los bautizos de esta iglesia. And it was exactly on the day of their baptisms. Un evento fatal que sacudió a los padres, pastores y toda la congregación. A very fatal event that just shook the pastors, the congregation, and the parents. Y lógicamente las críticas, las acusaciones y señalamientos y condenaciones y culpas And obviously the criticism, the accusations, the pointing, the signalation all came. y muchas otras cosas se manifestaron en este tipo de situaciones. And many other things were manifested in this type of Y es que situation. la naturaleza del ser humano es siempre buscar razones el por qué las cosas malas suceden en nuestra vida. And the nature of the humans is to always look for the reason of why bad things happen. Y la naturaleza del cristiano también es señalar ya sea al enemigo, a pastores o echarle la culpa a alguien. And also Christians, their natural state is to signal out maybe the enemy or whoever they might think. Pero esta mañana no solamente vamos a conocer el origen de las pruebas, But we're not only going to speak of the origin of trials, sino también que vamos a conocer el origen de aquellas que todavía no podemos ni vamos a poder contestar o responder. but also to those trials that come upon our lives that we cannot answer. Hay situaciones en nuestra vida de que el ser humano no tiene respuesta de ellas. There's situations that come upon our lives that we just have no answer. Pero con la ayuda del Señor, hoy esta mañana quiero darle una respuesta bíblica But with the help of the Lord, today I want to give you a biblical response a aquellas tragedias que nos suceden a nosotros como hijos de Dios. to those tragedies that we undergo as children of God.
toda pregunta y toda duda está esta respuesta está en la palabra de Dios. Every doubt, every answer to your question is in the Word of God. Y para contestar bíblicamente esas dudas que podamos traer a nuestra mente y a nuestro corazón, And to biblically answer those questions that you may have, quiero apoyarme en el personaje de Job. Por eso quiero usar la lectura bíblica de Job capítulo 1, versículo 1 al 3, si me acompañan. that's why I want to focus today on the character of Job. Let's jump into the Word, chapter 1, verse 1. Dice su palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel hombre varón más grande que todos los orientales. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Creo que sin temor a equivocarme, Job es uno de los seres humanos que ha enfrentado la mayor parte de las tragedias que un ser humano puede enfrentar. I believe, without being wrong, that Job was one of the people that encountered the most horrible tragedies that someone could encounter. Después de nuestro Señor Jesucristo, Job fue un hombre que fue completamente probado por Dios. After our Lord Jesus Christ, Job was really tried by God. Job no solamente perdió un hijo, sino que perdió 10 hijos. Job didn't only lose one child, he lost all 10 of his children. No solamente perdió 10 hijos, sino que perdió todas sus riquezas. He didn't only lose his 10 children, but all of his riches. No solamente perdió todas sus riquezas, también tuvo una enfermedad en todo su cuerpo. He didn't only lose his riches, he also had a terminal Nada, illness. nada comparable a lo que muchas veces nosotros pasamos. Nothing compared to what we sometimes go through. Nosotros tenemos un dolor de cabeza y estamos llorándole a Dios. We have a headache and we cry out to the Lord. Quizás hemos perdido el trabajo, la casa y ya estamos culpando a Dios. And maybe we've lost our jobs, our homes, our houses, and we want to blame God. Vuelvo y repito, cuando nosotros nos suceden cosas adversas en nuestra vida, And I repeat, when sometimes adversity comes into our empezamos a lives, resonar cuál es el origen de ellas. we try to reason what is the origin of these Y things. lo más lógico, empezamos a señalar a todo mundo menos a nosotros. And we start to signal out everyone else except ourselves. Señalamos a los pastores, We signal out the pastors. señalamos a la iglesia, We blame the church members. señalamos el sistema. We blame the system. Es más, y nos atrevemos muchas veces de señalar y culpar a Dios. And many times we even have the audacity to blame God. Y expresamos expresiones tales como: Dios no estuvo conmigo, Dios no me protegió. And we express things like God wasn't with me, God didn't protect me. ¿Sabías tú que hay muchas personas que están enojadas con Dios hoy en día? Did you know that there were many people that are upset at God right now? Porque simple y sencillamente no tienen el conocimiento del origen de las pruebas. Because they just don't have the understanding of the origin of Hay trials. muchos que están enojados con Dios porque creen que Dios no los protegió. There are many that are upset with God because they believe that God does not protect them. Pero gracias damos a Dios por su palabra, But we thank God for His word porque nos enseña y nos aclara cualquier duda que puede venir a nuestro corazón. because He teaches us and clears up anything that can come Damos into our gracias a hearts. Dios porque nos ha entregado la revelación del pan de vida que desciende de lo alto y nos da, ilumina nuestra alma. We give God thanks because He's given us the bread of life that enlightens our day to day. Yo quiero que nos detengamos un momento y podamos observar por un ratito la vida de Job. Let us just detain ourselves and look for one moment the life of Job. Aparentemente teniendo todo lo que deseaba su corazón. Apparently, he had everything his heart desired. En Job capítulo 1 versículo 19 la Biblia dice In Job 1:19, the Bible que says después de que había perdido todas sus posesiones, that after he had lost all his possessions, dice que un gran viento vino del lado del desierto, azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre todos sus hijos y murieron completamente todos. it says, and suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the 4 corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead.
quiero definir la palabra tragedia I want to define the word tragedy. como un evento trágico, dramático y doloroso que una persona enfrenta. It's a tragic and painful event that someone faces in their Yo quiero lives. que por un momento medites en este momento en la vida de Job. And I want you to meditate with me on this moment in the life of Job. No fue un hijo, fueron 10 hijos. It wasn't just one child, there was 10 children. Si la muerte de un pequeño es dolorosa, imagínate de 10. If the death of one child is painful, imagine 10. Entonces la pregunta es, ¿por qué suceden estas cosas a los hijos de Dios? So the question is, why do these things happen to the children of God? ¿Por qué sucedió este incidente en el lago? ¿Por qué un niño se muere, se ahoga en un evento tan importante? Why did this happen to this child? Why did this child drown in such a special event? Antes de entrar a lo que Dios puso en mi corazón, que lo depositara en usted, quiero hablarte de algunos orígenes de las pruebas. Before I go and tell you what the Lord placed on my heart, I want O to sea, tell you no the origin of podemos trials. ignorar que muchas veces nosotros entramos en pruebas We cannot neglect that sometimes we come into trials. por causa del pecado y también por causa de la desobediencia. We come into trial because of sin and disobedience. Hay momentos en nuestra vida malos, no por culpa del enemigo ni por culpa de Dios. There are bad moments in our lives, not because of the enemy or because of God. Es porque usted y yo hemos pecado o hemos desobedecido a Dios. It's because we've either sinned or disobeyed God. Le doy un ejemplo. I'll give you an example. Cuando el pueblo de Israel fue y conquistó Jericó, When the children of Israel conquered Jericho, dice la palabra que Dios ya había advertido al pueblo: the Bible says that God had already warned them. no toques nada, absolutamente nada de ese pueblo. Do not touch anything from those people. No sustraigas nada, ni plata ni oro de ese pueblo. Do not obtain anything from them, silver or gold. Pero dice Josué capítulo 7 versículo 20 But Joshua 7:20 says, que Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, porque he tomado un manto babilónico. and Achan answered Joshua and said, indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I have done. 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesa 50 ciclos. He took 200 shekels of silver and a wedge of gold weighing 50 shekels. Lo codicié y lo tomé. I coveted them and took them. Y el resultado de ese pecado fue el siguiente. And the result of that sin Cuando was this. fueron a conquistar la próxima ciudad en Jai, When they went to conquer the next city of Ai, dice la escritura de que 36 hombres murieron porque salieron derrotados en contra de este ejército. the Bible says that about 36 men they died because they chased them away. No fue culpa del enemigo, It wasn't the enemy's fault. no fue culpa de Dios. It wasn't God's fault. Fue por culpa de un hombre que pecó en contra de y desobedeció a Dios. It was because of a man. He disobeyed and sinned against God. También puedo darle un ejemplo cuando David censó al pueblo. And also another example is when David census the people. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10, In second book of Samuel, chapter 24, verse 10, dice que la escritura que cuando David censó al pueblo le pesó en su corazón. it says that when David censored the people, it was hard on his heart. Y el versículo 15 revela la consecuencia de ese pecado. And this verse reveals the consequences of his sin. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. In verse 15, so the Lord sent a plague upon Israel from the morning till the appointed time. Escuche esto, dice que murieron 70,000 hombres por el pecado de un hombre. And listen to this, it says 70,000 men died because of one man's Dios no sin. tuvo la culpa, It wasn't God's fault. el enemigo no tuvo la culpa. It wasn't the enemy's fault. Entonces a veces las situaciones adversas en nuestra vida pasan por nuestra desobediencia o por nuestro pecado. And sometimes that's why things happen in our life because of our disobedience or our sin. La segunda razón, el por qué a veces nosotros pasamos desgracias o tragedias en nuestra vida, The second reason of why sometimes we encounter tragedy in our lives es también porque no podemos negar de que estamos en una batalla espiritual contra las fuerzas del mal. it's because we cannot deny that we are in a spiritual battle
against the forces of En evil. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 2 Corinthians chapter 2 verse dice la 11 escritura de que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. says we are not to ignore the enemy's his devices. O sea, no podemos ignorar que desde el infierno son desatados espíritus de venganza en contra del pueblo de Dios. We could not ignore the fact that from the Hades there are demons that are sent No to attack podemos us. ignorar de que constantemente el enemigo va a tratar de abortar los planes divinos que Dios tiene para contigo. That the enemy is always going to want to throw a screw in the plans of the Lord. Yo tengo que estar pendiente y estar con mis ojos abiertos que el enemigo siempre va a estar al acecho. I have to pay attention and realize that the enemy is always going to be there. Que siempre va a tratar de trastornar nuestras vidas. That he's always going to change everything in our Esos lives. son orígenes de tragedia o de situaciones que podemos pasar en nuestra vida. These are origins of tragedies or situations that we can encounter in our lives. Pero yo veo a Job But I algunas see- características I see some characteristics of Job que declaran, según la palabra, que no tenía ninguno de estos problemas. that the word says that he had none of these problems. Dice la escritura que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. The word says that that this one man was blameless, upright, and he feared and shunned evil. He feared God. Entonces, pastor, explíqueme usted qué es lo que sucede cuando a alguien le pasa algo y no hay pecado ni desobediencia en su vida. And so, Pastor, explain to me when something happens to someone that has neither sinned or been disobedient. Explíqueme usted cómo Job es sometido a tan desgracia cuando era un hombre que era apartado del mal. Explain to me how Job fell in such disgrace when he was such a blameless man. Para que Dios dijese un hombre perfecto, es que era un hombre íntegro. So that the Lord can say that he was blameless, he was perfect. Porque tú puedes engañar al amigo, a la amiga, al esposo, a la esposa, a la iglesia, pero a Dios no lo podemos engañar. Because you can trick your husband, your wife, your friends, but not God. Ahora, si Dios decía que este hombre era íntegro, recto y apartado del mal, porque era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. Now, if the Lord's saying that this man was blameless, upright, and feared God, then that means that he was right before the Lord. ¿Cuál era la causa de perder 10 hijos? What was the cause of him losing his 10 children? Y la respuesta la encontramos And we find the answer es que tenemos que apelar a la soberanía de Dios. that we have to appeal to the sovereignty of God. Porque Job no pidió que lo eligieran a él para someterlo a esta prueba. Because Job didn't ask to be placed in this trial. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy diciendo? If someone following me here today. Job no levantó su mano y dijo, hey, yo soy el candidato para que me usen de prueba. Job wasn't like, hey, I'm here, you can use me as a proof. No, dice la escritura de que a Dios le plació tener una conversación con el enemigo. It says, the word says that God, it pleased him to have a conversation with the enemy. Y eligió a Job en su soberanía And- para darle un revés al enemigo. And in his sovereignty, he chose Job to show the enemy what Entonces was lo up. único que yo veo aquí es la soberanía de Dios actuando. So the only thing I see here is the sovereignty of God acting. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que tú y yo podemos pasar momentos difíciles en nuestra vida So what I'm trying to say is that you and I can encounter difficult moments que no necesariamente es por causa del pecado, that it's not necessarily because of sin por causa de la or desobediencia, disobedience, sino porque realmente Dios te ha escogido para mostrar su gloria y su poder contigo. but God has chosen you to show his glory and power through you. Porque si este hombre no tenía pecado alguno, Because if this man was blameless, si este hombre no tenía cerrado todo el cerco para que el enemigo no entrase a su vida, he shunned the enemy so that he wouldn't come into his la life. única forma que el diablo podía entrar es que Dios le permitiese entrar a la vida de Job. The only way that he could enter into Job's circle is that God allowed him to do so. Entonces yo aquí veo la soberanía de Dios. So here I see the sovereignty Yo veo of la God, voluntad de Dios. the will of God. Así que el día de mañana que tú pases una tragedia, un problema, una fatalidad en tu vida, So next
next time when you encounter fatality or something in your Desde life, ahora en adelante no vas a empezar a culpar al enemigo. don't start to judge or blame the No vas a enemy. empezar a culpar a la iglesia. You're not going to blame the No, church. no vas a empezar a culpar a Dios. You're not going to blame God. Tienes que meditar que pueda ser que está dentro de la soberanía de Dios. You have to meditate and understand it might be in the sovereignty of God. Que a lo mejor es la voluntad de Dios pasarte por ese proceso. Maybe it's the will of God to place you through Porque that process. aunque no lo entiendas en este momento, el final de ese proceso es una gran bendición para tu vida. Because although you don't understand in this moment, the final outcome is a blessing for your life. O sea, lo que me demuestra la palabra de aquí es que aún la soberanía de Dios va a afectar también a los justos. So what I'm seeing here is that even the sovereignty of God will affect the just. Alguien tiene que escuchar nuevamente eso. Someone has to hear that again. La soberanía de Dios en algunas ocasiones va a afectar tus intereses. The sovereignty of God will sometimes affect your interests. Mateo capítulo 5, versículo 45, la Biblia dice: In Matthew chapter 5 verse 45, the Bible says, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre justos e injustos. that you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and the unjust. Sí, cuando la lluvia cae del cielo, If when the heaven falls from heaven, aparentemente es una gran bendición para la tierra, ¿no es así? apparently it's a great blessing for the earth. Pero pregúntenle eso a un granjero en medio de la cosecha. But ask this to a farmer in the middle of harvest. Eso puede ser de bendición para aquel que necesita la agua, So it could be a blessing for the one that needs the water, pero puede ser una tragedia para aquel que está cosechando. but it could be a tragedy for the one that's harvesting. Así que habrá momentos en mi vida So there will be moments in my life, que voy a ser afectado momentáneamente por la soberanía de Dios. but that I will be affected momentarily by the sovereignty of God. Pero pastor, ¿y qué es la soberanía de Dios? But Pastor, what is the sovereignty of God? Yo tengo una definición de lo que es soberanía que dice: es la autoridad suprema que se posee sobre algún sistema de gobierno. It's a supreme authority that is over a certain government. O sea, soberanía etimológicamente hablando viene de la palabra latina super omnia, que significa una persona que está sobre todo. So it's speaking of someone that is over all. Cuando tú te enfrentas con la soberanía de Dios, When you encounter God's sovereignty, te estás enfrentando con el poder supremo que está sobre toda la tierra. you're facing the supreme power that is on earth. Significa que es un poder el cual tú no lo puedes cuestionar. It means it's a power that you cannot question. No es un poder en el cual tú te puedas revelar. It's not a power to which you could reveal. No es un poder en el cual tú tienes opciones de hacer o no hacer. It's not that you have an option to do or to not do. O sea, cuando hablamos Dios es soberano, significa que Dios tiene el poder sobre todo lo creado. When we're saying that God is sovereign, that means that he has the power over everything that's ¿Quién eres created. tú y quién soy yo para decirle a Dios que no haga algo? Who are you or I to tell God not to do Si something? Dios tiene la autoridad y el poder de ejercerla sobre toda esta tierra y sobre cada uno de los que están aquí, If God has the authority and the power to do whatever he wants over the earth and every one of us here. pastor, ¿y por qué usted dice eso? And Pastor, why do you say that? Hay tres áreas específicas el por qué Dios puede aplicar su soberanía sobre esta tierra. There are three areas specifically where God can apply his sovereignty. Número uno, Number one, Salmo 24:1. Psalms 24:1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. It says, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. ¿Sabes por qué Dios puede manifestar su soberanía sobre esta tierra? You know why God could manifest his sovereignty over earth? Porque todo esto le pertenece a Dios. Because everything belongs to Los him. cielos le pertenecen a The Dios. heavens are his. Las estrellas le pertenecen The a Dios. stars are his.
Tu vida le pertenece a Your Dios. life is His. La vida de tus hijos le pertenece a Your Dios. children's Tu lives are casa His. le pertenece Your a Dios. house is His. Tu carro le pertenece Your car a Dios. is His. No, pastor, usted no me ha entendido. Yo trabajo y me gano lo que yo tengo. No, Pastor, you don't understand. I work and I pay No, for what Dios I te da have. la oportunidad que tú lo tengas, pero es Dios el dueño y Señor de todo lo que tú tienes. Yeah, God gives you the opportunity to have it, but He owns it all. Porque si a Dios le place quitarte lo que tú tienes, lo puede hacer en fracción de segundo. Because if God wants to take away what you have, He could do it in a fraction of seconds. Si no, miremos la vida de Job. If not, look at Job's life. En un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo. In a blink of an eye, he lost everything. Quiero repetir lo que tenía Job. Escucha esto. And I want to repeat what Su Job had. hacienda tenía 7,000 ovejas, He had 7,000 sheep, 3,000 camellos, 3,000 camels, 500 yuntas de bueyes, 500 yoke of oxen, 500 asnas and 500 donkeys, y muchísimos criados. and a large number of servants. Bill Gates Bill Gates no era nada comparado con Job. had nothing compared to Job. Y si tú crees que tienes algo, imagínate, compárate con Bill Gates. And if you think you have something, compare yourself to Bill Gates. Pero ¿sabes qué? But you know what? Dios lo pudo arrancar en fracciones de segundo. God could take it away in a fraction of Porque seconds. Dios es el dueño de todo lo que tenemos y hay en este mundo. Because God is the owner of everything that is on earth and everything that we Número have. 2, Dios puede ejercer la autoridad sobre esta tierra. Number 2, God can do His authority over the earth. Porque el Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Psalms 135:6 says, whatever the Lord pleases, He does, in heaven and in earth, in the seas and in all deep places. Por la autoridad que Él tiene como Dios. Because of the authority that He has as God. Le repito, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. And I repeat, whatever the Lord pleases, He does. Ningún hombre, ninguna mujer se puede levantar en contra de Dios y cuestionar a Dios. No man or woman could stand up before the Lord and question Him. Si a Dios le place quitarle los hijos, las posesiones a Job, Dios lo hace. If God wanted to take away Job's possessions and his children, Si a He Dios did. se le ocurre arrancarnos lo más preciado de nuestros corazones, Dios lo hace. If God wants to take away the most precious thing that we have in our hearts, He does it. Y número 3, And number Salmo 3. 22:28 está en la tercera área porque Dios manifiesta su soberanía sobre la tierra. This is the third reason why God manifests His sovereignty over earth. Salmo 22:28 porque el Señor es el dueño del reino que Él ha creado. Psalms 22:28, for the kingdom is the Lord's. Él gobierna las naciones. He rules over the nations. Él controla la historia de la humanidad. He controls the history of humanity. Él tiene control absoluto de todo lo que sucede en esta tierra. He has absolute control of everything that happens here on earth. Esto no está en la Biblia, no se vayan a confundir. This is not in the Bible, Pero dicen por ahí, justamente en el libro de Don Quijote de la Mancha, que ni una hoja cae de un árbol, sino Dios no la conoce. it says that not even a leaf falls from a tree without the Lord allowing it. Algunos hermanos dice porque la Biblia dice que eso no dice en la Biblia. Some brothers and sisters say because the Bible says that, but Eso no es that's not in the bíblico. Bible. It's not biblical. Pero es una verdad, es una realidad. But it's a reality. No hay nada que suceda aquí en la tierra que Dios no tenga control y dominio sobre ella. There's nothing that happens here on earth that God does not have dominion over it. Y esto me lleva completamente a hablarles de cómo aceptamos la soberanía de Dios. And then this takes me of how we accept the sovereignty of God. Quiero que vayamos a la palabra, lo que pasó con Job. Let's go into the word and see what happened to Job. Versículo 20. Verse 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. Después de que sus hijos lamentablemente habían muerto. After his children had unfortunately died. Y el versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. And verse 21 said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord.
¿Sabes lo que está diciendo Job? You know what Job is saying? Reconozco tu autoridad. I acknowledge your authority. Reconozco tu control. I acknowledge your control. Reconozco que tú eres el dueño y señor de esta tierra. That you are the Lord and the Lord of this earth. Aceptar la soberanía de Dios es decirle a Dios: To accept God's sovereignty is to say, nada de lo que tengo me pertenece, todo te pertenece a ti. nothing of what I have, it belongs to me. It all belongs to you. Aceptar la soberanía de Dios es darle el lugar que Dios se merece. To accept his sovereignty, to give him the place that he deserves. Habrá alguien que aplauda en este momento. Someone praise God for that. Ponga atención a esto. Aceptar la soberanía de Dios no es decir que no habrá dolor. To accept God's sovereignty is not to say that there won't be pain. Porque la palabra de Dios dice que Job dice que rasuró su cabeza, su barba. Because the word says that Job shaved his head, his Se soul. rasgó el manto He tore his clothing. y se postró en el piso para adorar a Dios. And he knelt before the Lord to worship him. Cuando tú aceptas la soberanía de Dios no significa de que tú no vas a sentir el dolor. When you accept God's sovereignty, doesn't mean you're not going to feel the Pero pain. reconoces que Dios tiene el derecho y el poder para hacer lo que Él quiera con tu vida y con la vida de tus hijos. But you acknowledge that he has the power and authority to do whatever he wants with your life and your children. O sea, Job en pocas palabras está diciendo, mire, en el tiempo antiguo, en el tiempo oriental que estaban viviendo Job, el rasurarse la cabeza, el quitarse la barba era una afrenta contra ellos, porque era una de las cosas que era la gloria del hombre. Back then, in those times, when a man shaved his head and his beard, it was a shameful thing because that was a man's glory. El manto representaba el estatus, el estrato social que ese hombre tenía. A man's cloak would represent his social status. El postrarse en el piso, un hombre rico, millonario, For him to kneel before the Lord, a rich man, es aceptar esa soberanía de Dios y decirle, Dios es Dios. it's to accept God's sovereignty and to say God is God. Dios es el que tiene el dominio y el control de todo. God has the control and dominion over everything. Aceptar la soberanía de Dios no significa de que Dios falló. To accept God's sovereignty doesn't mean that God failed. Y esto es la cereza de todo el mensaje. Yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. And this is the cherry on the top of everything, and I want you to take it to your house. En el momento de las tragedias, de las desgracias en nuestra vida, In the moment of tragedy in our lives, en esos momentos donde no hay explicación de lo que está pasando, in those moments where you cannot explain what's happening, cuando nosotros decimos o adjudicamos ese dolor o esa tragedia al enemigo, when we take that pain and tragedy and we place it on the enemy, estamos diciendo en pocas palabras what we're saying, in other words, que el enemigo tiene más poder que el Dios que nosotros servimos. we're saying that the enemy has more power than the God that we serve. Porque estamos diciendo, el enemigo me mató, Because we're saying the enemy el killed me, enemigo me quitó, the enemy took el away, enemigo me destruyó. the enemy destroyed. Estamos diciendo, Dios no tuvo el poder para protegernos. We're saying that God didn't Dios have no the tuvo el power to poder para protect us, salvarnos. to save us. Por eso es que en esos momentos difíciles lo que tenemos que hacer es apelar a la soberanía de Dios. That's why in those difficult moments we have to appeal to God's Lo que sovereignty. tenemos que decir es que Dios en su soberanía lo permitió porque Dios sigue teniendo el control de todo. We have to say that God allowed it in his sovereignty because he's still in control of everything. Parece que usted no me ha entendido. I don't think you Se lo voy a understood. repetir. I'm going to repeat it. Cuando algo malo pase en su vida, When something bad entendemos que happens, puede ser por causa del pecado, we can think that por maybe causa de la because of sin desobediencia, or por disobedience. los ataques del enemigo. By the attacks of the Pero lo enemy. más importante de todo es recordar But the most de important que to nada remember sucede en nuestra vida si Dios no lo permite, porque Dios es el dueño absoluto de lo que nosotros tenemos. that nothing happens around us or in us if God does not allow it, because he is the owner absolute of everything. Job capítulo 10 versículo 27. Quiero apoyar lo que estoy diciendo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. John 10:27, it says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
And I give them eternal life, and they shall not perish, never. Jesucristo hablando, escuchen esto, ni nadie las arrebatará de mi mano. And this is Jesus speaking. He says, neither shall anyone snatch them out of my hand. Alguien tiene que creer en esa promesa esta mañana. Someone has to believe Alguien this tiene que promise. decir amén de que estamos en las manos de Jesús. Someone has to say De amen que that nadie we lo are in the puede hands of arrebatar. the Lord, that no one will snatch us from him. Y escuche lo siguiente, versículo 29. Verse 29. Mi Padre me las dio y es mayor que todos. My Father, who has given them to me, is greater than all. Tu Dios es más grande que el enemigo. Your God is greater than Tu the Dios enemy. tiene más poder que las fuerzas del mal. Your God has more Tu Dios power tiene más than the protección forces que of the cualquier enemy. otro Dios. He has more Nadie las reaction puede than any other arrebatar God. de su mano. No one can snatch you from his hand. Escuchen esto. Listen to this. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. Yo veo aquí una doble protección. I see here double protection. Veo que Jesucristo nos tiene en su mano. I see that Jesus has us in his hands. Pero veo que también el Padre tiene la mano de Jesucristo para cubrir nuestras vidas. But I also see that God has his hands on Jesus' hands to cover our lives. No, alguien tiene que entenderme esto. Someone has to understand this. La Biblia dice de que nadie se las puede arrebatar de las manos de Jesús. The Bible says that no one shall snatch them from the hands of Pero dice el Jesus. versículo 29 de que nadie se las puede arrebatar de la mano del Padre. But then verse 29 says that no one can snatch them from the hand of the Yo Father. veo una doble insurance aquí, una doble aseguranza. I see a double insurance here. Entonces, pastor, ¿por qué suceden tragedias y cosas difíciles a los hijos de Dios? So, Pastor, why do tragedies happen to the children of God? Por la soberanía de Dios. Because of God's sovereignty. Porque Dios ha determinado Because God has determined. Porque Dios en su infinita sabiduría Because in God's infinite knowledge and wisdom, permite que pasemos momentos difíciles. He allows us to undergo difficult moments. Pero esos momentos difíciles no es para muerte, But those difficult moments are not for death. no es para destruirte. It's not to destroy you. Al contrario, es para fortalecerte. It's to instead strengthen you. Es para formar. Es para edificar It's to form and edify el carácter de Cristo en nosotros. Jesus' character in us. Job no entendía la muerte de sus hijos. Job didn't understand the death of his children. Job no entendía cómo toda su riqueza se había disipado en cuestiones de minutos. Job didn't understand how all his riches had just disappeared in minutes. Hay momentos en nuestra vida que no vamos a entender lo que estamos pasando. There are moments in our lives when we're not going to understand what we're going through. Aceptar la soberanía de Dios es creer To accept the sovereignty of God is to believe que en medio del proceso va a venir algo mucho mejor para nuestras vidas. that in the midst of the process, something greater is coming for our lives. Y quiero terminar con esto, Job capítulo 42 versículo 12. And I finish with this, Job 42:12. Porque después de que Job había pasado todo el proceso, Because after Job underwent the process, dice el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. O sea, la tragedia aparentemente es mala, es dolorosa, y lo es. And we can say that tragedy is bad, it's painful, and it is. Lo fue para Job, It was for Job. lo fue para esta familia, It was for this family, lo fue para los pastores hace una semana. for these pastors a week ago. Pero eso está dentro de la soberanía de Dios. But this is within God's sovereignty.
Escucha esto. Listen to Porque this. todo fue multiplicado. Because everything that he had was multiplied. Dice que en el versículo 3 tenía 7,000 ovejas, pero aquí dice que tiene ahora 14,000 ovejas. In the previous verse, it said that he had 7,000 sheep. Now he has 14,000. O sea, multiplicó sus riquezas. God multiplied his riches. Tenía 3,000 camellos, ahora le dio 6,000 camellos. He had 3,000 camels. Now he has 6,000. Tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tiene 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. He had 500 yoke of oxen. Now he has 1,000 and 1,000 female donkeys. Todo fue multiplicado. Everything was multiplied. Hasta los hijos fueron multiplicados. Even his Fue de gran children. bendición. ¿Sabe por qué? Porque dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Because it says he also had 7 sons and 3 daughters. También lo bendijo con sus hijos. He also blessed him with his children. ¿Sabe por qué? Why? Porque le ahorró 10 problemas más. ¿Usted me está entendiendo? Because he avoided 10 problems. Todo se lo multiplicó, pero los hijos no se lo multiplicó. Everything was multiplied, but not the children. Porque no le quería dar 10 problemas más. Because he didn't want to give him 10 more problems. El final de esta palabra es de que Dios está en control de todo. The end result is that God is in control of it all. Su soberanía siempre va a prevalecer His en esta sovereignty will always be above everything. y siempre Dios va a hacer su voluntad. And God will always do his will. Y esa voluntad va quizás a afectar los intereses de algunos de sus hijos. And that will sometimes affect Pero some no of te his children's preocupes. interests. But don't worry, Que Dios no lo ha hecho para destruirte, sino para bendecirte. because God hasn't done it to Porque Él te destroy quiere dar you, una doble porción de lo but que to tú bless tienes. you. Because he wants to give ¿Cuánto you le da a un fuerte double aplauso al portion. Señor? How many bless the Lord?